Buenos días, mi nombre es Stephanie Tapia Rodríguez, soy médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas. El día de hoy vamos a hablar sobre generalidades de sepsis. El objetivo es conocer la definición de sepsis, comprender los mecanismos de inmunidad innata y adaptativa involucrados en la fisiopatología y las principales manifestaciones clínicas. También debemos conocer los conceptos de disfunción orgánica. La disfunción orgánica se representa mediante el aumento de 2 puntos o más en la escala de SOFA. Esta escala involucra varios ítems y se usa más a nivel hospitalario. En áreas rápidas o en áreas de triage se puede utilizar la escala de Quick-SOFA, que únicamente evalúa 3 parámetros: frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto, alteraciones en la actividad mental y presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio. Si tenemos dos de estos tres criterios, podemos estar ante la sospecha de sepsis. Sin embargo, no debemos perder de vista que los criterios de SOFA son más específicos para sepsis que los de Quick-SOFA. También es importante que conozcamos la definición de SIRS. SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, está definido por la presencia de los siguientes criterios: temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o presión parcial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio y un recuento de leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, o la presencia de más de 10% de formas inmaduras, es decir, bandas. Si tenemos dos de los siguientes criterios más un paciente que tenga alguna sospecha de infección, podemos hablar que nos encontramos ante un paciente con sepsis. Debemos recordar que el SIRS es una respuesta de defensa exagerada del organismo ante un factor estresante nocivo. Generalmente se trata de infecciones, pero podemos tener SIRS ante la presencia de algún traumatismo, alguna cirugía, inflamación aguda, lesiones por isquemia o reperfusión, o incluso ante la presencia de neoplasia. Entonces, SIRS no es lo mismo que sepsis. En todos los casos, no siempre SIRS es lo mismo que sepsis. Y en cuanto al panorama histórico, tenemos que el término sepsis ha sido usado durante mucho tiempo. Y tenemos, por ejemplo, que en la cultura griega el término sepsis significaba descomposición de materia orgánica en presencia de bacterias. En el año 2700 a.C. tuvo un uso literario en el poema de Homero, y en este contexto usaban el verbo sepo, que significaba me pudro. En el año 3000 a.C., los médicos del antiguo Egipto hicieron descripciones sintomáticas de fiebre que surge de las heridas.
Ellos relacionaban que si algún paciente o una persona tenía una herida, en automático desencadenaba fiebre y que la fiebre era secundaria a la presencia de esta herida. En Hipócrates, en el siglo V a.C., describe la sepsis como una descomposición biológica peligrosa dentro del cuerpo. Galeno, en el año 129 después de Cristo, introdujo el concepto de pus laudable, es decir, que la pus la presencia de pus es esencial para la cicatrización de heridas. También Avicena, conocido como el canon de la medicina, describió la asociación entre la putrefacción de sangre y fiebre. Más tarde se introdujeron conceptos en el siglo XVI sobre la transmisión de gérmenes y las primeras observaciones microscópicas de bacterias fueron en el año de 1647 por Anton van Leeuwenhoek, y en el siglo XIX se marcó la edad de oro para la teoría de los gérmenes con las investigaciones tan relevantes de Lister, Koch y Pasteur. ¿Cuáles son los factores de riesgo para sepsis? En cuanto a edad tenemos los extremos de la vida, etapa neonatal o etapa geriátrica. Factores genéticos, principalmente del huésped, ciertos polimorfismos en cuanto al factor de necrosis tumoral y el receptor tipo TOL, estados de inmunosupresión adquirida o por ciertas desregulaciones inmunitarias, como pueden ser pacientes con cánceres. El uso de catéteres permanentes, estos puede generar una infección primaria del torrente sanguíneo, pacientes con catéteres para nutrición parenteral, pacientes con catéteres para diálisis, pacientes con catéteres para hemodiálisis y pacientes con catéter para quimioterapia. Incluso alteraciones en la barrera cutánea es una puerta de entrada para patógenos si es que tenemos alguna lesión o lesiones no tratadas en la piel. ¿Cuál es la etiología? Cualquier microorganismo infeccioso, bacteria principalmente, virus, hongos, parásitos, pueden ser responsables de sepsis. Tenemos dos orígenes, principalmente es en la comunidad o a nivel intrahospitalario. Se ha visto que aproximadamente el 80% de los casos de sepsis que se tratan en los hospitales son adquiridos en la comunidad. El sitio de infección más común que provoca sepsis es a nivel pulmonar con un 64% de los casos, seguido de 20% de nivel abdominal. Accesos vasculares representa el 15% y la vía renal y urinaria el 14%. En cuanto a epidemiología, tenemos que la Organización Mundial de la Salud reporta 49 millones de personas con sepsis al año, de las cuales 11 millones mueren. Y la sepsis representa el 20% de todas las muertes a nivel mundial.
Tenemos registros en México por la Gaceta Médica. La prevalencia de sepsis y choque séptico es del 12.9%. El origen más común es a nivel del tracto urinario y a nivel pulmonar en México, principalmente tracto urinario y en segundo lugar nivel pulmonar. En países de bajos ingresos, la sepsis representa el 85% de los casos de muerte. Y esto pues representa una carga económica significativa. El periodo neonatal y en adultos mayores de 60 años, las tasas de mortalidad son mayores, de 10 a 20% en neonatos y de 25 a 35% en adultos mayores. Tenemos sepsis neonatal de inicio temprano. Las bacterias más frecuentes son bacterias maternas como Streptococcus agalacti, E. coli y Listeria monocytogenes. En la sepsis neonatal de inicio tardío tenemos bacterias del entorno como Staphylococcus coagulasa negativo, E. coli, lactantes y en lactantes Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. En adultos mayores de 60 años, los principales patógenos son Streptococcus pyogenes y enterobacterias. Esta tabla es muy significativa, resume principalmente la incidencia, mortalidad, los patógenos más comunes, las principales fuentes de infección y los factores de riesgo de pacientes con sepsis divididos por etapas de la vida a nivel neonatal, pediátrico, adultos o geriátricos. Por ejemplo, para definir sepsis en neonatos no tenemos ningún consenso. A nivel pediátrico podemos utilizar los criterios de Phoenix. En adultos y en pacientes geriátricos, la escala de SOFA nos habla sobre sepsis y también algunos patógenos comunes en estas etapas. Los neonatales ya los mencionamos. En edad pediátrica es Neisseria meningitidis seguido de Streptococcus pneumoniae y continúa E. coli, Staphylococcus aureus y Staphylococcus pyogenes. En adultos, E. coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. En pacientes geriátricos son prácticamente los mismos microorganismos que en adultos. Además se agregan los microorganismos metilcilino resistentes. Las fuentes de infección a nivel neonatal, principalmente el uso de líneas verticales a nivel abdominal. A nivel pediátrico, fuentes de infección, principalmente sistema respiratorio, sistema nervioso central. En adultos, las fuentes de infección, principalmente respiratorio, urinario, abdominal y por el torrente sanguíneo. En pacientes geriátricos, las fuentes de infección urinarias, respiratorias, cutáneas y relacionadas con el uso de catéteres. ¿Cuáles son los factores de riesgo a nivel neonatal? Es la prematuridad, pacientes prematuros, pacientes que hayan experimentado ruptura prematura de membrana o que estén expuestos a procedimientos invasivos. A nivel pediátrico, enfermedades crónicas, estados de inmunodeficiencia en adultos, comorbilidades como padecer diabetes, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cáncer o cirugías. Y en pacientes geriátricos, la polifarmacia y pacientes con fragilidad.
Y en cuanto a los receptores de reconocimiento de patrones, vamos a tener bastantes. Los principales pues son los receptores tipo TOL, que una vez activados van a favorecer la producción de especies reactivas de oxígeno, y esto a su vez genera degranulación de mastocitos y neutrófilos, activación de citocinas, formación de trampas extracelulares de neutrófilos. Los neutrófilos reconocen principalmente a los PAMs a través de los receptores tipo TOL. Los neutrófilos son la primera línea de defensa la principal línea de defensa celular contra los patógenos. En cuanto a los receptores tipo TOL, tenemos bastantes. Los receptores de superficie celular es el TOL tipo 1, 2, 4, 5, 6 y 10. Y los receptores tipo TOL a nivel endosomal es el 3, el 7, el 8, el 9, el 11, el 12 y el 13. Una vez que estos receptores tipo TOL son activados, van a formar especies reactivas de oxígeno y van a desencadenar la activación y secreción de citocinas proinflamatorias. Las citocinas proinflamatorias son la interleucina 1, la 6, la 12 y el factor de necrosis tumoral tipo alfa. Los receptores tipo TOL 2 y 4, que se localizan en la superficie celular, van a activar vías dependientes de MYD88, factor de necrosis tumoral, kappa beta y MAP sinasa. Estas vías a su vez van a activar a los receptores tipo TOL 7 y 9, que se encuentran a nivel intracelular, desencadenando la vía de muerte celular MYD88. Otros receptores que tenemos son los receptores de lectina o los receptores tipo C, que su función es reconocer directamente a los glucanos de la membrana microbiana para activar una respuesta inmunitaria innata. Y esto favorece la secreción de citocinas inflamatorias, favorece la secreción de neutrófilos, favorece la formación de trampas extracelulares de neutrófilos y reacciones antibacterianas. Los receptores tipo NOT, que actúan a nivel citoplasmático y representan la segunda línea de defensa contra la invasión de patógenos, producen citocinas y quimiosinas a través de las vías NF-kappa beta y MAP sinasa en respuesta a la formación de trampas extracelulares de neutrófilos. Tenemos los receptores NOT tipo 1 y NOT tipo 2, que activan a los neutrófilos de manera dependiente del tiempo y también activan la bomba ATPasa.
podemos dividir la fisiopatología de sepsis en diferentes etapas. En la etapa 1 vamos a tener una respuesta localizada en el lugar de la lesión. Esta respuesta está diseñada para contener los agentes agresores y las citocinas se van a activar en el sistema retículo endotelial para permitir la reparación de heridas mediante una inflamación localizada. También se va a liberar óxido nítrico y prostaciclina y esto va a inducir una vasodilatación. Básicamente, durante esta etapa tenemos que el predominio de una respuesta antiinflamatoria contra una respuesta inflamatoria. En cuanto a la respuesta antiinflamatoria, pues es la secreción de citocinas, se va a favorecer una apoptosis de macrófagos, activación de células dendríticas, activación de células natural killer, células T, células B, se va a ver afectada la secreción del HLA-DR, el complejo mayor de histocompatibilidad, y esto va a hacer que neutrófilos inmaduros no sobrevivan y esto va a ser una puerta de entrada para infecciones oportunistas y muerte celular. Cuando se activa la respuesta inflamatoria, la respuesta proinflamatoria, ya es cuando se viene la activación del complemento, el sistema fagocítico y la inmunotrombosis, lo que comentábamos hace un rato de la activación de las plaquetas. Esto va a generar la muerte no solo de las células, sino también muerte a nivel orgánica e incluso la muerte del paciente. Cuando este estado de sepsis es tan avanzado que la respuesta inflamatoria es mayor que la respuesta antiinflamatoria y pues se liberan las especies reactivas de oxígeno y fallecimiento celular. Aquí lo vemos representado de forma esquemática. Tenemos un macrófago en el sistema sanguíneo con sus receptores de membrana y ante la presencia de un patógeno, este neutrófilo se va a activar con los patógenos moleculares asociados a daños y vamos a tener que se va a activar el complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor de histocompatibilidad va a tener una disminución de su expresión, lo cual va a ser a su vez quimioatrayente y va a favorecer que se active los TCD4, los receptores tipo TOL, que a su vez estos van a activar los linfocitos B para que compitan contra los patógenos y los puedan fagocitar. También hay activación de linfocitos TCD8. Sin embargo, vemos que ante la respuesta tan exagerada del patógeno, muchas veces nuestro sistema de defensa, los linfocitos B, los TCD4 y TCD8, no son suficientes para fagocitar todos estos patógenos y se va a ver disminuida su activación.
En la etapa 3 ya tenemos una etapa que es una transición hacia una respuesta inflamatoria dominante. Se va a empeorar la disfunción endotelial y va a haber una desregulación de la coagulación. Se activa la cascada de coagulación con la aparición de microtrombosis. Hay un aumento en la permeabilidad capilar, pérdida de la integridad de la membrana y pérdida de la integridad circulatoria. En esta imagen representamos el glucocálix. El glucocálix es un componente estructural muy importante a nivel de la barrera celular, ya que pues está compuesto por el endotelio y muchos glucosaminoglucanos como condroitin, heparina, heparin sulfato, condroitin sulfato y ácido hialurónico. Estos componentes, estos glucosaminoglucanos dan cierta estructura, cierta fortaleza al endotelio para evitar fuga capilar o aumento de la permeabilidad. En condiciones normales, esta barrera está íntegra, pero cuando tenemos esta etapa proinflamatoria, vemos a los neutrófilos que están activados. Los neutrófilos activados son quimioatrayentes, es decir, van a activar más neutrófilos, más interleucinas. Estos tienen una etapa van a rodar a través del endotelio, lo cual va a debilitar esta barrera entre el glucocálix y el endotelio, favoreciendo pues la ruptura de estas uniones, y por aquí vamos a tener fuga capilar y pues mayor estado de inflamación, y pues genera daño a nivel endotelial. De forma temprana. Y la etapa 5 es la etapa final, es la etapa de disfunción orgánica, cuando ya se activan de forma masiva la vía de prostaglandinas y leucotrienos, se activa la vía del complemento del C3 al C5, se altera totalmente la cascada de coagulación, se liberan muchas hormonas de estrés. ¿Y cómo es que a nivel del sistema nervioso central se liberan las vías del estrés? Pues a través de las catecolaminas, como la vasopresina, se va a activar el eje renina, angiotensina, aldosterona para favorecer la secreción de esteroides endógenos. Y a nivel de las catecolaminas va a haber la representación esquemática, pues es taquicardia y taquipnea. Cuando se activan los glucocorticoides vamos a tener aumento del recuento leucocitario. A nivel del sistema nervioso central, la entrada sensorial se transmite a través del nervio vago aferente hacia el sistema nervioso central, y el nervio vago eferente activa el nervio esplénico en el plexo celíaco, y como resultado nos va a dar la liberación de noradrenalina en el vaso y secreción de acetilcolina, y a la activación de acetilcolina pues va a producir una inhibición en la producción de citocinas, pero va a favorecer la activación de linfocitos TCD4. La liberación de acetilcolina se dirige hacia receptores colinérgicos en macrófagos y va a suprimir la liberación de citocinas proinflamatorias.
Otro concepto que también debemos tener en cuenta es las trampas extracelulares de neutrófilos. Es decir, es como una red o una malla de neutrófilos activados que van a atrapar patógenos, van a potenciar la respuesta inflamatoria, la respuesta antimicrobiana y van a activar células inmunitarias. La sobreproducción de estas redes o trampas va a exacerbar el daño tisular, la coagulopatía y la disfunción orgánica. Vemos aquí los neutrófilos, que va a estar formada por los microorganismos que intentan atrapar plaquetas activadas, linfocitos y células proinflamatorias, lipopolisacáridos que se van a expresar en los PAMs y en los DAMs. ¿Y cuáles son los mecanismos efectores de los neutrófilos? Tenemos desde fagocitosis, de granulación de los mastocitos y neutrófilos y la formación de estas trampas extracelulares. Disculpen. Y en este esquema vemos pues las trampas extracelulares de neutrófilos. Los efectos benéficos que van a tener, pues aquí vemos desde hongos, bacterias, virus o parásitos, que puede ser cualquier patógeno. Cuando se activan, pues van a limitar que estos patógenos se expandan y físicamente va a tratar de atraparlos, literalmente ponerles como un freno para evitar su propagación. Sin embargo, esto pues va a desencadenar que los neutrófilos y mastocitos se degranulen, es decir, pues liberen todos sus mediadores y finalmente se activan
para llamar o que vengan mayores células inmunitarias y aumentar la defensa. Estos pueden ser neutrófilos, pueden ser linfocitos B activados, las células T, los macrófagos, que van a aumentar la fagocitosis, y también células natural killer. Esto para favorecer o mantener la homeostasis, tratar de contener el daño con la activación de células antiinflamatorias, y el patógeno pues va a activar las células proinflamatorias. Y posteriormente esto pues va a generar la migración de los neutrófilos, va a activar las células endoteliales vasculares mediante el factor de células T activado. Con el receptor tipo TOL tipo 4 va a amplificar la respuesta inflamatoria y se va a promover la liberación de las trampas extracelulares en neutrófilos. Las células endoteliales se van a activar mediante la expresión de moléculas de adhesión, generando disfunción de células endoteliales, y va a afectar la función de vasodilatación y vasoconstricción a nivel del endotelio vascular. También tenemos las metaloproteinasas tipo 9 contenidos en las trampas de neutrófilos, van a activar las metaloproteinasas tipo 2 en las células endoteliales, favoreciendo la apoptosis de estas células endoteliales. Y finalmente llegamos a la alteración de la coagulación, que va a causar anomalías microcirculatorias. Se va a estimular la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, se va a activar el inhibidor de plasminógeno tipo 1, que va a interrumpir con la fibrinólisis, y esto va a generar una lesión directa del endotelio a liberar el factor tisular se va a desencadenar la cascada de coagulación. Esto va a suprimir los mediadores antiinflamatorios y anticoagulantes como la proteína C activada y la antitrombina, y generando trombosis microvascular generalizada con aumento de la permeabilidad capilar y mayor fragilidad vascular, generando una progresión hacia la disfunción orgánica. Los efectos no benéficos de las trampas extracelulares de neutrófilos, pues aquí los tenemos, ¿no? Tenemos todo el endotelio y los patógenos dentro del vaso sanguíneo, con todos los neutrófilos y las interleucinas intentando contenerlo para limitar que avance. Sin embargo, vamos a tener a las plaquetas que se van a activar y se va a generar una trombosis, y estos neutrófilos activados con estas plaquetas activadas pues va a generar el daño endotelial, y este daño endotelial pues se va a traducir a daño orgánico a nivel pulmonar, a nivel hepático, por una excesiva respuesta inflamatoria y el daño en el glucocálix, como mencionamos en diapositivas previas. La coagulopatía se presenta desde la primera hora de la lesión vascular, con el reclutamiento de neutrófilos que se van a adherir a las células endoteliales vasculares, y estos son capaces de cubrir la superficie dentro de 5 o 6 horas. Las plaquetas son el principal medio para regular el reclutamiento y las funciones efectores de las células inmunitarias. Y aquí vemos de forma esquemática cómo es que se presenta la coagulopatía. Vamos a ver que a nivel de la microcirculación va a haber un aumento en la cascada de coagulación, aumento del factor tisular. Aquí vemos las NETs, los neutrófilos en condiciones normales. Cuando hay un patógeno se van a activar las trampas extracelulares de neutrófilos, va a generar aumento de la trombosis. De forma inicial, aumento del factor tisular. Después de un tiempo, pues va a haber una disminución de la anticoagulación, va a haber un inhibidor del factor tisular, va a haber un inhibidor del receptor de proteína C, disminuye la producción de proteína C, disminuye la antitrombina, disminuye la fibrinólisis, generando un estado de trombosis. Se traduce como
mayor vasodilatación, disminución de la presión oncótica, disminución de la capacidad de deformación de los eritrocitos y a su vez genera hipoperfusión tisular que genera pues disminución del oxígeno y si no tenemos oxígeno se va a activar la disfunción mitocondrial llegando a un estado de falla orgánica. En cuanto a también se va a perder la función de la barrera y esto va a generar fuga capilar, edema intersticial, pérdida de la función de la barrera, hipoperfusión y falla orgánica. Y este estado se va a perpetuar generando pues disfunción y falla a nivel multiorgánico. ¿Cuáles son algunas manifestaciones clínicas cuando nos enfrentamos a un paciente con sepsis? A nivel del sistema nervioso central puede presentar encefalopatía aguda, estado mental alterado, puede presentar delirio, esto causado por una neuroinflamación mediada por citocinas. A nivel pulmonar, puede provocar un daño alveolar inflamatorio, desencadenando en un síndrome de dificultad respiratoria aguda. A nivel cardiovascular puede desarrollar taquiarritmias, elevación de troponinas por isquemia, un progreso significativo hacia inestabilidad hemodinámica y vasodilatación sistémica o incluso depresión miocárdica. A nivel gastrointestinal se pueden presentar úlceras y sangrado gastrointestinal con elevación de transaminasas por una hipoperfusión o lesión inflamatoria localizada. A nivel renal, favorece la formación de necrosis tubular aguda, acidosis metabólicas y alteraciones electrolíticas. A nivel hematológico, trombocitopenia o trombosis por toda esta cascada de coagulación que ya vimos y coagulación intravascular diseminada favoreciendo la hemólisis. Y a nivel endocrinológico, metabólicamente puede producir hiperglucemia debido a resistencia a insulina relacionada con las hormonas del estrés y el aumento de las catecolaminas.